de lectura crítica y la intención es que podamos de manera práctica y muy asertiva, podamos prepararnos no solamente para la prueba saber profesional, sino también para la vida, que podamos entender que estas competencias de lectura crítica son transversales y no solamente propio de los que leen o de los libros o de carrera de humanidades. ¿Listo? Entonces, nuestra segunda sesión se denomina La escritura y la pintura de la voz, una frase de acuñada Voltaire. Entonces vamos a seguir aquí. Voy a empezar. Listo. Hay que reconocer que toda acción que hacemos tiene un propósito, una finalidad, y este espacio es reconocer la importancia de la escritura universitaria a través de ejercicios prácticos que promuevan y desarrollen competencias para mejorar los procesos de enseñanza, aprendizaje e investigación. Hay que tener en cuenta que pues, en el contexto en el que estamos, la universidad, la escritura pues ya deja de ser un poco lúdica, creativa o del goce y pasa a tener un propósito más de divulgación, de profesionalismo y dependiendo de la carrera en la que ejerzamos, pues tiene un papel más científico e investigativo. Listo, este es el índice de lo que tenemos para esta sesión, que es la exploración de saberes, mirar qué sabemos, qué desconocemos, para tener un punto de partida. Vamos, tenemos una fase de conceptual que empieza con la escritura académica, la preescritura y los elementos que constituyen el texto. Luego ya pasamos a un ejercicio práctico y pues a las referencias que fundamentan este ejercicio. Entonces, arrancamos con nuestra primera interrogante. ¿Qué implica escribir? Es algo que siempre hemos hecho y que acuñamos a la escuela. Pero entonces hay que tener en cuenta que cuando hablamos de la escritura, no solamente nos estamos enfocando a la escritura de las grafías. Hay que tener en cuenta que el origen de la escritura tiene que ver con que le podemos acuñado un sonido, que es un fonema, a un grafema, es decir, a un símbolo. Entonces, en nuestro caso con el alfabeto latino, que es de herencia grecorromana, pues ya sabemos que un símbolo que empieza con forma de lo que denominamos una E y una S, ya sabemos que se acuña al sonido de es y que nuestro idioma, nuestra lengua tiene un significado. Pero la escritura también varía dependiendo del código, es decir, de la lengua. Porque entonces si yo coloco una C, una I, una A y una O, dice siao, en nuestro código no tiene ningún sentido, pero en cambio en el italiano sí, que significa hola y chao. Entonces, ahí donde permea o donde se tiene en cuenta que la escritura también tiene una connotación sociocultural y está asociada al código en el que nos encontramos. Entonces, esto nos da a entender que la escritura es un medio de comunicación en donde plasmamos nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros sentires, y que la escritura tiene un proceso cultural. También podemos encontrar que ciertas palabras que escribimos, ciertas frases, están codificadas dependiendo de la intención del hablante. Entonces, digamos que si encontramos hoy en día tenemos la cuestión de los emojis. Entonces, si uno le pregunta, hablábamos ayer de la pareja, y le pregunta cómo está, y manda el emoji de, del que tiene la mirada y tiene solamente como una línea que es la de la boca. Si uno conoce bien a su pareja, sabe que ese bien no significa que está bien. Hay algo más que pasa, ¿no? Y el emoji es un sistema de escritura. Hay gente que puede ser capaz de comunicarse o dar a entender ideas completas con un sticker. Entonces es sorprendente ver cómo la escritura no se limita también al alfabeto, sino también tiene esa parte simbólica y contextual que las redes sociales están manejando hoy en día. Entonces, si yo mando el sticker del gatico moviéndose, pues le doy a entender a la persona que le manda el mensaje que me siento triste, que me siento sola o no estoy bien o simplemente es un saludo. Entonces hay muchas formas de expresarse. Ahora, en el ámbito académico, pues tenemos en cuenta que la escritura tiene que ver con la cuestión de la divulgación, tiene que ver con la parte de la argumentación.
Entonces, aquí en la escritura académica, recordemos que la cuestión de la academia significa la circulación del conocimiento, por eso se llama universidad universalia, el conocimiento universal es el que circula, y pues se busca que el conocimiento sea debatible. Entonces, la única forma de preservar el conocimiento es a partir de la escritura. Recordemos que en la antigüedad, como no habían impresoras, lo más valioso y lo más difícil era conseguir los copistas, los que fueran capaces de transcribir el conocimiento y lo guardaran en los pergaminos, y las personas que tenían mucho dinero eran las que tenían pergaminos en sus hogares acerca de conocimiento. Entonces es un ejemplo muy puntual, es, digamos, en las culturas antiguas como los egipcios, solo las familias que tenían alto nivel tenían el libro de los muertos, que para ellos era el camino, era su legado para poder ir a la otra vida. En el caso del medioevo, con la aparición ya un poco más avanzada, con la aparición de la imprenta, solamente los más eruditos y las iglesias tenían acceso a la Biblia. Entonces, aquí ya vemos cómo se vuelve la parte de la escritura algo selectivo. Entonces, en nuestra actualidad tenemos las bases de datos, los repositorios que las universidades le permiten a los estudiantes acercarse a partir de la matrícula. Entonces, si no tengo una cuenta institucional, no puedo acceder a esas bases de datos, que son pagas. Entonces, ahí damos la cuña de que no olviden utilizar las bases de datos de la universidad, que hace parte de sus matrículas y que ustedes pueden acceder a estas bases de datos y acceder a los libros. Ahora, miremos el último pedacito del cuadro para que podamos avanzar. La escritura, al ser un medio de comunicación y que tiene que ver con el aprendizaje. ¿Por qué el aprendizaje? Porque yo solo puedo escribir, puedo comunicar lo que sé. Tiene tres elementos: una planificación, que es tener en cuenta qué voy a escribir, a quién le voy a escribir y qué tanto sé lo que voy a escribir. Y luego viene la elaboración del borrador, que después uno hace un proceso de reescritura y reescritura, como lo diría Amelia Ferreira, y luego viene la revisión del texto. Entonces uno lee, reflexiona y busca que el texto dé a entender lo que yo quiero dar a entender. ¿Cómo uno sabe que escribió bien? Cuando uno se lo muestra a un tercero y esa persona entiende a plenitud las ideas que usted quiere expresar. Porque, ¿qué ocurre? Olvidamos lo primordial, es que la escritura es para el otro. Entonces muchas veces omitimos ideas o damos por sentado que se sobreentiende algo, y muchas veces cuando hacemos el escrito, el profesor no entiende, el compañero no entiende o no se da la intención cuando yo lo leo. Entonces ahí es importante ser lo más específicamente claros, lo más concretos, y sobre todo hacer muy juicioso la parte de la elaboración de borradores. ¿Qué se recomienda para hacer este tipo de escritura? Hacer la lectura en voz alta. Entonces uno, cuando lee en voz alta, siempre puede encontrar estos detalles acerca de cómo vamos avanzando en la escritura. Entonces uno busca que alguien lo escuche o alguien lo lea y haga ese tipo de comentarios. ¿Listo? Ahí estamos claros en esta parte de la escritura. Es algo complejo porque la escritura, como hemos dicho, es un proceso. Entonces requiere de planificación, requiere mucha lectura, de mucho trabajo, mucha reelaboración. Es un proceso tedioso, pero no es imposible. Listo. Ahora, en el caso de la escritura académica, que es lo que más nos lleva, nos compete, hay que tener en cuenta que sus aspectos son muy formales. Entonces, aquí ya viene la expresión que nos asusta, que es la cuestión de las normas APA. Es un aspecto formal que uno dice, bueno, ¿y quién se inventó esas normas APA y por qué nos obligan a escribir en normas APA? Pues resulta que las normas APA, como su nombre lo da a entender, la Asociación de Psicología Americana, y en el mundo académico, sobre todo en esta parte del hemisferio, en esta parte latinoamericana, junto con Estados Unidos, la escritura, los conocimientos, perdón, la producción académica de las universidades se ha volcado a seguir las reglas que ha establecido esta asociación, principalmente para la producción de conocimientos en psicología. Entonces, la formalidad permite que entre todos entendamos qué estamos escribiendo en cuanto a ciertas normas, para poder
para poder dar a entender que, uno, que el conocimiento que se está publicando con esas normas sigue unos parámetros rigurosos, sobre todo cuando uno referencia las ideas de otros, cuando uno cita a otros. Entonces ahí viene un aspecto formal. Que las normas APA no son las únicas, exacto, no son las únicas. Tenemos las Vancouver, tenemos las Harvard, tenemos la ISO, tenemos en nuestro caso más conocido para los que somos más viejitos, la de Incontep, que antiguamente se usaba antes en las universidades colombianas, las normas Incontep, y hay otras variedades, creo que está la Chicago, también se me falla la memoria. Estas, como se pueden dar cuenta, algunas son de origen norteamericano, porque pues es dependiendo del campo de conocimiento. Si la memoria no me falla y no me traiciona, se utiliza un poco más la Vancouver cuando hablamos de producción científica médica. Entonces se tiende a utilizar mucho eso. Y otro elemento clave para entender la parte del aspecto formal es que depende mucho de la revista a la que se vaya a publicar. Entonces hay muchas revistas que también tienen sus propias normas. Entonces hay que tenerlo claro. Ahora sí, ya hablamos de lo formal, que era como lo tedioso. Ahora el proceso cognitivo complejo, pues requiere en que yo pueda escribir claramente, Tony, que no se me cae, voy a escribir claramente las ideas, que lo que yo escriba no sean subjetividades mías, sino que yo pueda reconocer que de lo que yo escribo estoy inspirado en ciertos autores o que he referenciado ciertas ideas de otros. Ahí es donde entra un debate interesante que es sobre la originalidad. ¿Hasta qué punto lo que yo escribo es original? Entonces, eso es una práctica que implica yo reconocer que las lecturas que he tomado las puedo identificar en mis ideas. Ahora, ¿cómo implica la buena cohesión? En esa parte de conectarlo con el pensamiento cognitivo complejo. Pues resulta que la cohesión se refiere a la capacidad que tiene el texto de manejar una misma idea de principio a fin, que pueda tener sentido y que, digamos, si mi texto principal tiene que ver con el bosque, pues que no termine hablando a lo último de la contaminación de los ríos. Es decir, que mantenga un mismo eje temático. Ahora, la coherencia, hay que ver que esto tiene dos elementos, la coherencia y la cohesión. Entonces, la coherencia es que el texto no pierda el rumbo, como estábamos diciendo. Y la cohesión complementa la coherencia porque es la articulación de las ideas en cada párrafo. Entonces, la coherencia y la cohesión me permite que el texto mantenga un mismo eje temático. Solamente que podemos hablar de la cohesión más específicamente en cómo se hilan las ideas. Entonces, eso sí es importante tenerlo en cuenta, en cómo se hilan las ideas. Y ya al final, al compendio de todo el texto, ya podemos decir que es coherente. Comunicar ideas claras. Ya cuando hablamos de las ideas claras, es usar un lenguaje, dependiendo del tipo de texto que yo esté haciendo, usar un lenguaje sencillo, un lenguaje claro, pero ojo, no un lenguaje coloquial. Hay que tener cierta rigurosidad y cierta forma de escribir los textos. Entonces, no es lo mismo decir esta expresión, vamos a hacerlo porque como estamos hablando de texto académico, entonces no es lo mismo mencionar las competencias se refieren a conjunto de habilidades, destrezas, conocimientos para la resolución de problemas. Esa es una definición de competencia. A decir, la competencia es que yo pueda hacer todo lo posible para poder solucionar un problema utilizando lo que sé y lo que no sé. Digamos lo que es un lenguaje, es una forma de escribir un poco más escueta, más sencilla, más clara, pero pierde rigurosidad. Puede que la idea sea más clara, pero pierde rigurosidad. Entonces es importante saber diferenciar cuando una idea es clara y cuando una idea pierde rigurosidad en el momento de escribir. ¿Qué se recomienda? Que usted pueda, no trate de forzar el léxico, que es el vocabulario que utilizamos, sino que trate de escribir de manera concreta y clara. No utilice palabras que desconozca. Siempre trate de usar las palabras que usted conoce. Y si va a utilizar una palabra desconocida, eh, sepa su definición y mire si es
es compatible o es coherente con lo que está escribiendo. ¿Listo? Eso es importante. Ahora, por ejemplo, damos el caso de una palabra que suena bonita, pero que a veces se suele usar fuera del contexto. Por ejemplo, otrora. Otrora hace referencia a un pasado indeterminado. Entonces se dice, no, es que el desarrollo de la academia eh, otrora conlleva a que se replantee la cuestión de la formación profesional en las universidades. Ahí en esa expresión otrora no tiene sentido, porque ahí no se está refiriendo a un antes, ni tiene coherencia con lo que está planteando. Entonces es importante cuidar mucho el uso de las palabras. Cada palabra tiene una intención. En el sentido académico, da a entender que cada expresión que yo utilice tiene una connotación. Entonces, un ejemplo que suele pasar mucho en educación, dado que mi línea es de ciencias de la educación, una cosa es decir aprestamiento y otra cosa es decir competente. El aprestamiento se utiliza algunas veces y en muchos contextos para decir si es apto o no apto, y esa expresión muchas veces se utiliza es para con los animales. En el único ámbito en donde aún existe esa expresión que se utiliza mucho es en el ejército, es apto o no apto, pero pues digamos que ya no se habla de ese tipo de cosas en el ámbito educativo, ya hablamos es competente, hablamos de la competencia. Lo mismo que cuando nos referimos a, a lo conductual, ¿no? Es que debe mantener cierto comportamiento para que ellos sepa que aprendió o no aprendió. Eso también se ha cambiado. ¿Listo? Bueno, entonces, claves y criterios, pues lo como venía diciendo. Uno, tenga claro el objetivo de lo que va a decir. Dos, tenga una claridad conceptual de lo que usted quiere expresar. Tres, tenga en cuenta la normatividad frente al ámbito en donde se vaya a expresar. Ahí entran las normas APAP. Cuatro, eh, tenga claridad de lo que está escribiendo y busque corroborar siempre que su intención comunicativa es clara. Listo. Yo sé que esto es un poco tedioso, pero hasta aquí estamos claros, sí se ha venido entendiendo. Bueno, a Yurima, a Alex, a Karen, vamos a ver, a Dana, Edwin. Nos hizo bien, gracias Alex, muy bien con la interacción. Listo, excelente. Venga, muevo esto y seguimos. Ahora, características de la escritura académica. Bueno, entonces tenemos aquí la parte de las ideas, como estamos hablando de la planificación. Entonces siempre es bueno tener en cuenta el borrador. Siempre yo parto de una idea, ¿qué voy a escribir o qué me están escribiendo sobre lo que escribo? Bueno, ya viene la búsqueda de la información, la búsqueda de la información para fundamentar lo que yo estoy escribiendo, la discusión colectiva. Muchas veces en la escritura académica encontramos que debemos escribir con compañeros, no necesariamente eh, quiere decir que yo escriba solo. Entonces ahí viene la exposición colectiva hacia sobre cómo se va a organizar la información, qué tipo de autores, qué fuentes de información, verificar la calidad de la información que yo estoy escribiendo. Eso lo encontramos cuando nos dicen, tenga en cuenta que debe usted citar autores o que sean de los últimos 10 años, organizar las ideas, hacer una revisión global del texto. Entonces es importante estos elementos para el momento de escribir. Entonces digamos que todo esto se decanta en el proceso de escritura. Entonces, volvemos a la síntesis. Entonces, debo tener una preparación previa, tener una información clara, comenzar a escribir, comenzar a contrastar lo que estoy escribiendo y organizar las ideas. ¿Qué se recomienda muchas veces? Que hagan el ejercicio de escritura y luego comiencen a organizar. Hagan un ejercicio como de borrador. No necesariamente fuercen que el borrador ya tenga cohesión, sino que escriban sus ideas, saquen las ideas de los autores y comiencen a relacionarlas y después mire cómo lo va hilando, cómo lo va armando, como construir las piezas y luego armar el rompecabezas. Es otra forma de hacerlo.
también es válido, que ahí entraría en la cuestión de la organización de las ideas. Una vez que usted tenga el texto escrito, se le recomienda siempre que usted deje unas horas, déjelo reposar y luego sí vuelva a retomar. ¿Para qué? Para evitar los sesgos, porque muchas veces uno asume cosas que ya están o uno dice, no, eso está ya está claro o se sobreentiende. Y resulta que no. Resulta que hemos tenido un sesgo y se sobreentiende en nuestra mente. Pero cuando otro lo lee, que no está en el contexto, que no está en nuestra mente, pues no lo va a entender. Entonces es importante tener esa parte y darle un tiempito al texto que uno haga para que pueda uno avanzar. Listo. Entonces acá vamos con los elementos. Ahora sí vamos a una parte un poco más detallada, más de lupa. Vamos a la cuestión de identificar las oraciones. Cuando hablamos de oraciones, nos estamos refiriendo bueno, dice un hábito de comunicación para desarrollar pensamientos cognitivos. Esto es en cuanto a la lectura, ¿no? Cuando ya hablamos de oraciones, recuerden que nos referimos a un conjunto de palabras que tienen un sentido. Y un conjunto de palabras con sentido es una oración. Y un conjunto de oraciones nos lleva a reconocer el párrafo. Porque el párrafo constituye una unidad completa de información porque ya manejamos un argumento. En las oraciones manejamos ideas. Entonces ya el párrafo ya constituye una unidad de información completa en sí mismo. Recuerde que algunos dicen que el párrafo puede ser entre 4 y 8 renglones, otros dicen que entre 8 y 12. Pues bueno, pues digamos que eso ya más de discusión dependiendo del tipo de texto. Recuerde que los signos de puntuación son los que permiten que las ideas sean claras. Una cosa diferente es la posición de la coma. Digamos, yo puedo decir no, coma, espere. En cambio, si digo no espere, ahí la coma cambia el sentido. Dice que la coma puede salvar vidas, porque si digo no, no la mate, y le pongo la coma, pues cambia el sentido y maté a la persona. O cuando hablan de las herencias, le dejo todo a él, a X persona. Hay un ejercicio que ahorita lo vamos a colocar de la coma con la rueda del pensamiento. Listo. Y luego dice, la cuestión de los signos de puntuación es que garantizan el sentido de las oraciones, de lo que se está escribiendo, evita las ambigüedades y las malas interpretaciones. Entonces, los conectores, acá vemos un ejemplo, son los que permiten enlazar los párrafos y las oraciones. Hay que tener en cuenta que hay conectores de adición, hay conectores de contraste, hay conectores de comparación. Bueno, dependiendo de la intención comunicativa, hay conectores. Entonces, aquí vemos un ejemplo por ejemplo, además es de adición, a la par es de complemento, al mismo tiempo puede ser de comparación, aparte puede ser de contraste, este puede ser de complemento, así como así mismo, este puede ser también de complemento, aquí puede ser un poco de contraste y aquí puede ser de complemento. Entonces, eso es importante tenerlo claro, porque son necesarios los conectores para poder, en el caso de la escritura, como no ocurre en la oralidad, separar las ideas y dar a entender que hemos finalizado ya un punto y vamos a continuar, complementar, contrastar otra serie de ideas. Ahora, aquí tenemos una cuestión que nos plantea la guía sobre los textos universitarios y escolares. En los textos escolares, pues como se sabe, en el contexto escolar el conocimiento es muy general, no se profundiza mucho a menos de que la institución educativa tenga algún énfasis. En cambio, en las universidades ya los textos comienzan a ser especializados, disciplinar. Ya la parte de quién maneja el texto o quiénes son los que enuncian los textos, suelen ser los estudiantes, es decir, son los que lo consultan, son los que escriben o son los que manejan el texto. Ya en el ámbito universitario suele ser gente especializada que se dirige
a personas que se están especializando, se están profesionalizando y por lo tanto utilizan un lenguaje académico propio del campo disciplinar. Entonces, una cosa es muy diferente al lenguaje técnico que utiliza un ingeniero de sistema, sobre todo si es programador, a un lenguaje que va a utilizar un psicólogo cuando nos habla sobre sus técnicas o sobre su profesión, la conducta, la psique, el ello, el super yo, cosas ya más psicoanalíticas, ¿no? La extensión, pues obviamente un texto escolar como es un infante, pues no tiene que ser textos muy largos. En cuanto al tipo de manejo de la secuencia narrativa, encontramos lo siguiente, encontramos que se predomina más lo narrativo en los textos escolares. Recuerden que lo narrativo no solamente se refiere a historia, sino a contar, desde un ámbito muy de expositivo, de contar qué son las cosas, es decir, qué son sus características. En cambio, en la universitaria, lo expositivo se complementa con lo argumentativo. Y ya no encontramos nada de narraciones, nada digamos, no de infantilizar, sino de envolver un lenguaje más sencillo la información, como en la escuela. Y obviamente, pues el género discursivo es instruccional porque se busca es que en el contexto escolar el estudiante sepa lo básico. Y ahora en el universitario, pues, es especializado, por eso dice académico científico. Y bueno, aquí encontramos lo que nos dice manual escolar y fotocopias. Y pues la finalidad pues, es evidente, ¿no? Formación de hábitos y apoyo a partir de construcción teórica, es decir, aspectos concretos. Y aquí ya encontramos análisis y relaciones intra e intertextuales. Esta parte de las relaciones intra e intertextuales quiere decir que a mí me mandan a leer un texto académico, siempre nos mandan tres, cuatro, cinco, para que podamos establecer conexiones entre ellos. Y a nivel intra, que es decir, dentro del mismo texto, dentro de mí mismo también, y intertextuales cuando yo conecto un texto con el otro. Como podemos ver, aquí ya encontramos un ejemplo. Miren, aquí ya nos hablan de Arias, de García y Estupiñán. Que quiere decir que esta información está basada en estos autores. ¿Qué podemos ver? Miren, conocimiento, enunciatario, estilo, extensión, secuencia textual, género discursivo, para textos, finalidad de la lectura. Bueno, aquí empezamos con etapas del proceso de escritura académica, la preescritura, como lo hemos venido diciendo. Usted prepare su plan textual. Este plan textual no solamente lo encontramos también en la escritura académica, sino cuando uno le quiere escribir un mensaje a alguien, bueno, ¿qué le voy a escribir? ¿Qué le escribo? Y uno comienza, bueno, tal cosa. Si uno está muy enamorado, uno comienza, han pasado las horas y aún no te he visto, ¿eh? Entonces uno me dice, no, esto no, eso suena muy feo. Y dice, no, esto suena muy parlón, no, esto suena muy dulce. No. Entonces, ese ejercicio de tormenta de ideas es cuando uno dice, bueno, ¿qué voy a escribir? Y entonces uno comienza a decir, bueno, voy a plantear situaciones. Lo mismo pasa en lo académico. Bueno, el profesor que nos mandó a escribir, qué requerimos, qué necesitamos. Entonces aquí ya partimos de las situaciones, dependiendo de la materia, dependiendo del campo de estudio, dependiendo del texto. Si nos dicen escriban un texto académico, un ensayo, a partir de lo que dice X o Y autor, pues tengo que primero leer al autor para poder yo escribir sobre él. Y en este punto dice a partir de un dibujo o un texto oral. Bueno, entonces, aquí vemos un ejemplo, la situación dice, ¿qué podemos hacer? ¿Qué historia hay detrás? Entonces dice, mire, uno mira la imagen y también uno puede a partir de una imagen hacer un texto. Aquí nos plantea un ejercicio, dice, ¿qué historia hay detrás? ¿Una triste o una alegre? Se trata de amor, de guerra, de aventuras, de misterio. ¿A qué lugar nos lleva? ¿Qué podemos ver allí? Entonces, vamos a hacer el ejercicio de observación. La imagen, miremos la imagen. Vemos una mujer, está leyendo un libro. El libro tiene unos dibujos que podemos llegar a pensar. Está leyendo un texto académico, está leyendo una novela, eh, ha pasado
pasa algo ahí en la historia. Entonces, ahí podemos, ¿en qué podemos pensar? En el caso de la muchacha, mire, qué historia detrás. ¿Quién se atreve a darnos una idea de que está viendo la muchacha que es la imagen? Mira, los llamamos por nombres. Ah, mire, alguien ya respondió, gracias. Y que está leyendo un folleto de viajes. Gracias, Alex. No me dejó morir en la intervención. Listo. Bien. Alguien podría uno pensar, bueno, está leyendo una historia, ¿no? Se ve que es hay algo como verde, como un color veo, de pasto, ¿no? Un libro de cuentos de hadas, muy bien, Edwin, excelente. Entonces, aquí ya podemos imaginar. Entonces, que este ejercicio de imagen también se puede asociar a, cuando me mandan a mí a escribir sobre algo. Por lo menos le dicen a usted, lea X texto y a partir de eso saque unas ideas. O le dicen, mire una noticia, a partir de la noticia plantee esto. O mire una cuestión de un hecho del país. ¿Usted qué interpreta, qué analiza, qué puede notar a partir de eso? ¿Listo? Bien. Eso significa, aquí ya dividimos las dos situaciones, ¿no? Para concretar. Entonces, la preescritura surge de mí mismo o de situaciones concretas que me mandan. Bueno, dice en ejercicio práctico. ¿Alguna vez has escrito sobre tu vida? Dice orden cronológico, eventos, experiencias significativas, planes a corto plazo, alguna anécdota, dato curioso, logros y metas. Entonces, pregunta, ¿alguna vez han escrito sobre sus vidas? ¿Les han mandado algún ejercicio de clase en el colegio, en la misma universidad, de orden cronológico o experiencias de vida o planes o que le dicen a usted escríbale a su yo del futuro o recuerde usted que quería estudiar cuando era niño, si se acerca a lo que está estudiando ahora? Gracias, Alex. Ella dice que sí, que se han escrito. Algo así dice Edwin. Bien, excelente, muy bien. Listo, perfecto. ¿Qué implica eso? Que la escritura también puede ser personal. Entonces, eh, siempre se propone como ejercicio práctico en los diferentes espacios es hacer un desarrollo sobre el sí mismo para poder uno como ir soltando las palabras. Porque pues, ¿quién me conoce más que uno mismo? ¿Quién lo conoce a uno más que uno mismo? Entonces, aquí encontramos ese tipo de ejercicio. Muy bueno. Ahora, encontramos diferentes tipos de escritura. No necesariamente encontramos escritura, la cuestión de los tipos de escritura es que complementan lo académico, o sea, complementan los modos en los que escribimos. Por eso hablamos de los tipos de texto. Recordemos que en la escuela nos enseñaron los textos expositivos, los textos informativos, los textos descriptivos, los textos narrativos, los textos argumentativos, que todo dependiera de usted qué quería escribir, cuál era su intención. Entonces vamos a abordar un poquito sobre eso cuando hablamos de la escritura descriptiva. Entonces, cuando queremos describir algo, estamos diciendo, decían algunos autores, pintar con palabras. Entonces, ¿por qué hablamos de pintar con palabras? Porque estamos diciendo lo que observamos lo más fiel posible a la realidad. Pero esto tiene unos matices muy interesantes. Y es que muchas veces se recomienda utilizar adjetivos, pero resulta que los adjetivos son una expresión de lo que yo pienso que son las cosas. Por lo menos yo puedo decir que algo es gris cuando no es gris, es de cierta tonalidad, o cuando no empieza, no, este cuadro es azul. Y alguien dice, no, eso no es azul cielo. Dice, no, es azul clarito. Y otro dice, no, es azul rey. Y dice, no, el azul rey es más oscuro. Pero en fin, ¿es azul o no es azul? Pues azul es, pero ¿qué tipo de azul? Es la discusión. Entonces aquí vemos que entra lo descriptivo. Obviamente también podemos usar figuras retóricas, comparaciones,
pero ahí ya depende mucho del tipo de escritura. Estos elementos que vemos acá es más que todo para un poco de escritura más narrativa. Entonces es importante tener en cuenta ese tipo. Pero ojo que también podemos hacer escritura descriptiva en lo académico, cuando estamos describiendo, digamos, describiendo cómo son los componentes de un artefacto. Ahí estamos diciendo qué son. Necesitamos decir, evidentemente, cómo se llama la estructura, qué tipo de línea es, a qué pertenece, qué modelo es. Si estamos describiendo algún comportamiento, pues tenemos que ser muy descriptiva en el comportamiento, evitando juicios de valor. Si estamos describiendo una situación o un fenómeno, pues debemos señalar qué está ocurriendo sin juicios de valor. La escritura descriptiva académica es un poco más compleja porque evita los juicios de valor, que muchas veces los encubrimos con adjetivos. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo es su compañera de trabajo? No, ella se la pasa toda triste, aislada, no habla con nadie. Hay juicios de valor, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo puede ser que uno está triste y aislado? Que uno lee las emociones del otro. Puede uno pensar que sí, porque dice que no habla con nadie. Tiene una mirada triste, pero ¿qué es una mirada triste? No es que tiene una mirada alegre o tiene una energía radiante, pero ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Entonces aquí entra mucho esos juicios de valor. ¿Listo? Bien. Ahora, la escritura narrativa, pues, como he venido diciendo, es la escritura que conocemos de los cuentos, una historia, entretener al lector. Como todos sabemos, tiene un inicio, un desenlace, personajes reales o ficticios, describe acciones o espacios en un tiempo determinado y pueden ser, como hemos venido diciendo, cuentos, novelas, poesías, mitos, leyendas. Lo narrativo es todo aquello que entra dentro de lo fantástico. Ya como lo expositivo, ya es un texto más lógico, más informativo, que busca sobre todo informar sobre lo que es algo. Un texto expositivo lo podemos encontrar en algo que casi no leemos, que son los manuales. Los manuales, uno compra un televisor, compra una nevera, compra un artefacto y está el manual ahí y uno lo que hace es botarlo o dejarlo a un lado. Entonces deja uno ahí y dice, bueno, no, es que yo sé, solo es enchufar la primera el botón. Pues sí, pero ¿qué funciones tiene? ¿Cuánto mantenimiento hay? O algo más curioso y más práctico, el manual del vehículo. Uno lo tiene ahí o lo bota, pero no, es que yo ya sé, me he manejado moto, he manejado carro tantos años, eso es tan así, así, así. Entonces, no tenemos en cuenta esos textos positivos. Entonces, para clarificar, entonces, los textos expositivos son aquellos que buscan expresar de manera objetiva conocimiento e información. ¿Listo? No hay emociones ni opiniones, es decir, no hay juicios de valor. La estructura es básica, introducción, desarrollo de la información y finalización. Ya, eso es todo. La escritura creativa, pues digamos que la escritura creativa se refiere no solamente al ámbito narrativo, pero hay que tener en cuenta los matices. También podemos ser creativos en lo académico, pero sin cruzar las líneas, escribir cosas fantásticas. Esto lleva a una situación que ocurrió en las revistas, por lo menos en la época del COVID, en la época de la pandemia, en donde se descubrió que una revista de divulgación científica de medicina, publicó un artículo en donde decía que, que Ash Ketchum había sido una persona infectada por COVID por el, eh, por el Kovac. El Kovac es el nombre de un Pokémon y que el equipo Rocket había robado las vacunas del pueblo planeta. Y eso se publicó en una revista científica. Entonces, imagínense, y que el profesor Oa está investigando una cura junto con el equipo del pueblo Paleta para buscar la solución al COVID. Entonces, imagínense lo grave que lo ocurrió en esa revista, en donde se expuso que esa revista solo iba por el dinero y que publicaba el que pagara. Entonces, imagínense las consecuencias de una revista académica que publique cualquier cosa sin filtrar. ¿Hasta qué punto el conocimiento puede darse genuinamente? Porque llevamos esta discusión a la creatividad, porque pues la creatividad también encontramos en la forma de escribir nuevas ideas, en buscar información en diferentes fuentes, plantear
nuevos temas de discusión. Por lo menos ahora estamos ahora haciendo una discusión de la inteligencia artificial y hace poquito con lo que hizo Elon Musk de los robots para la casa, que ya los está produciendo en masa y que lo demandaron que porque se parecían a los de la película Yo Robot, ya plantean nuevos escenarios de discusión y esto va a generar nuevas perspectivas. Entonces aquí vemos que la escritura académica, si bien es cierto que está muy ligada a lo narrativo, no necesariamente no la podemos utilizar en lo académico. ¿Listo? Entonces, para cerrar, la escritura creativa se refiere a dejar las estructuras tradicionales del tipo de texto con el que normalmente se asocia en el ámbito narrativo. En el ámbito académico, la escritura creativa se asocia a la creatividad para exponer ideas académicas científicas con la mayor claridad posible para el público. Acá tengamos en cuenta que la finalidad de la escritura académica en el ámbito de lo creativo es que se parte de que se difunde a un público no especializado, muchas veces. Bien es diferente si usted quiere escribirle a una comunidad académica, que ahí sí se utiliza el lenguaje especializado y pues no es tan pertinente la escritura académica. Hay que tener en cuenta eso. Un caso de esto lo encontramos en Carl Sagan. Acuérdense que él escribió El mundo y sus demonios y no hablaba de demonios. Él estaba hablando de la producción científica del universo y de la divulgación de los hallazgos de la ciencia en esa época. Entonces, es un punto importante. Lo mismo que Stephen Hawking también lo intentó con la historia del tiempo, de acercar el conocimiento científico a la gente. Creo que estos son los mayores exponentes de escritura creativa académica. Espero que alguna lo hayan leído. Listo, ahora vamos acá a ingresar al Padlet, ya le doy clic y lo comparto con el chat. Mira, acá hay unos ejemplos de compañeros que ya han estado escribiendo y quiero que hagan un ejercicio de escritura. Quiero que escriban algo creativo, algo que se les ocurra en el momento, algo sobre su vida, algo del entorno, algo que haya pasado, es creatividad. Entonces aquí vamos a ver qué tan hábiles y ávidos son para escribir. Entonces les vamos a dar 3 minuticos para que nos compartan y vamos a leer. Vamos a ver qué son las de ustedes, porque dicen, va a decir, no va a decir 9 meses, ni 8 meses, ni 8 semanas, sino minutos. Bueno, olvidé preguntarles si el link sí les abre. No, no preguntar los más obvio. Ah, bueno, ahí veo que alguien está escribiendo. Mm, Sí, profe, sí abre. listo.
Bueno, para los estudiantes que se encuentran en este pub, recordarles que para participar en el Padlet pueden darle ahí en el más, en la parte inferior derecha y participar. Creo que ya están escribiendo, ¿sí? Sí, aquí aparece, aquí están escribiendo. Preguntémosles a los estudiantes. Edwin nos dice en el chat que sí. Listo, gracias, Edwin. Muy bien, Edwin, siempre participativo, excelente. Listo. Bueno, busquemos aquí las participaciones. Recuerde que la pueden ubicar y ponerle en la parte superior para que la podamos ver. Listo. Bien, mucha gente ya ha participado. Entonces, a Karen, a Edwin, a Alex, a Dana, a Yurima, preguntamos cómo van, alguna inquietud.
¿Tienes el audio? Ok, ya te iba a decir que tenía el audio cerrado. Yo sí decía porque nadie me responde. Listo, ahí coloqué el mío y yo lo estoy subiendo. Yo lo estoy subiendo. ¿Para qué? Si el de ustedes también se pierden, súbanlo. Ah, bueno, esa es la ventaja del parque, que ya subir. Listo, vamos a ver dónde, si encontramos el de los demás. Y a ver, ya casi llego a la cima. Vale, es muy divertido. Hay uno escondido. Hay uno escondido. Vamos a ver. Los demás se han escrito, si encontraron la forma. Que la idea es que podamos compartir. La idea es que podamos escribir y compartir. A ver, se le va así más rápido. Hace Friendly. Acá, ya lo subí. Bien, ponemos la confirmación y si no, pues leemos los que estamos acá para que podamos avanzar. O se están inspirando mucho. Vamos a ver qué sucede. Ah, bueno, muy bien, Alex. Gracias. Bueno, preguntemos una vez más y si no, pues no hay ningún problema. Podemos avanzar. Entonces, Edwin, Alex, Karen. Ah, ya soy listo.
Ah, dice, y no olviden subirlo que a veces queda muy abajo. Eso, perfecto. Entonces, bueno, mira, ahí también está otro post que subieron. Listo. Vamos a leer entonces. Edwin, ya los subí, listo. Verifiquen qué parte está Edwin para que lo podamos leer. No olviden colocar su nombre también para que podamos mirar y que lo podamos leer en este momento. Ah, ok, ok, perfecto. Modulador, listo. Entonces, listo. Alex, lo mismo, me avisa cómo se llama para que lo podamos leer. Entonces, listo. Vamos a mirar entonces de modulador. Edwin dice, y ahí estaba yo, sin rumbo fijo, era nuevo en la ciudad, no conocía a nadie, cuando de repente alguien se me acercó, era una muchacha, una linda muchacha. Bueno, es un buen preámbulo. Luego dice, disculpe, me pregunta ella, acabo de notar que no es de por aquí, ¿quiere que lo guíe a alguna parte? Yo asentí con la cabeza, bien, siga. Yo la seguí, sin pensar hacia dónde me llevaría. Me conduciría a una trampa. Y si es así, ¿por qué accedí sin dudarlo? Decidí seguirla y ella me guió hasta mi destino. Muchas gracias, señorita, pero ¿por qué decidió ayudarme? Ve, interesante. Entonces, aquí, de acuerdo a lo que dijimos, ¿qué tipo de escritura sería? ¿Es descriptiva? ¿Es narrativa? ¿Es expositiva? ¿Qué tipo de escritura sería? Ah, listo. Adri, vamos a mirar para que la podamos a leer. Miremos a ver. Mientras debatimos qué tipo de escritura sería la que escribió él. A ver. Listo, muy bien. Ay, gracias por participar. Entonces, podemos ver que lo que nos compartió el compañero Edwin, por la forma de cómo está escrito, es narrativo, a pesar de que podemos llegar a pensar que era descriptivo porque estaba describiendo una situación o estaba describiendo algo casi desde un punto de vista de un observador participante, porque es decir, que él vivió la historia y está contando lo que observó. Listo, muy bien. Ahora, encontré el de Adri, vamos a leerlo. Voy a mirar si, bueno, si son estos dos pedacitos, ¿cierto? O termina en paz. Acá, bueno, vamos a leerlo a ver. Sí, termina en paz. Listo, dice nuestra compañera Adri, dice, listo, muy bien, gracias, Alex. Dice, pensamientos del alma. Otra vez era octubre. Todo el mundo suele decir que ya no es igual. Y tiene razón, es peor. Ahora mi mente destruye con más fervor cada pensamiento negativo o positivo. Ya no importa su tipo. Mi corazón se siente cada vez más oprimido por sentimientos y emociones absurdas, como otros lo llamarían. Pero tristemente o afortunadamente eso me hace diferente de los demás, pues es el encargado de marcar mi personalidad. Mi alma se siente cautiva de acciones no realizadas, emociones reprimidas, sentimientos sin expresar, generando así caos en medio de toda esta paz. Muy profundo lo que nos comparte Alex aquí. Y bueno, como ella dice, pensamientos del alma. Podríamos pensar que que es descriptivo o que está combinando lo descriptivo con lo narrativo. Porque sabemos que expositivo no es porque expositivo es algo objetivo. Entonces podría ser narrativo, pero ¿de qué tipo? Un cuento, un poema, casi una novela. ¿Qué piensan los demás? ¿Qué piensa Edwin? ¿Qué piensa Dana, que aún nos acompañan?
Listo, muy bien. Entonces, bueno, para ya finalizar y compensar el tiempo que de desfase, vamos a hacer nuestra última actividad y vamos a abordar este Genial sobre los tipos de escritura. Entonces, vamos a empezar, tipos de escritura, y vamos a comenzar a debatir. Entonces, pregunta uno. Quiero que la lean y por el chat van escribiendo si es verdadero o falso. Vamos a mirar. ¿Listo? Listo. Vamos a dar unos minutos para que respondan y nos digan. ¿El texto que está ahí es descriptivo? ¿Es verdadero o es falso? Listo, verdadero, dice Alex y dice Edwin. Verdadero. Vamos a ver. Listo, mire. Listo. Ah, bueno, verdadero. Vamos a enviar. No, era falso. Tenemos la segunda. Vamos a ver cómo les va. Entonces, bueno, listo. Lea la segunda con calma y respondan, ¿verdadero o falso? ¿Cómo vamos? La segunda pregunta, ¿verdadero o falso? ¿Es texto descriptivo o no? ¿Ustedes qué piensan? Listo, Ali nos dice que sería falso. Vamos a ver, Edwin, ¿qué piensa? Si concuerda. Listo, ambos dice que es falso. Vamos a mirar, vamos a darle clic y le vamos a dar enviar. Listo, correcto, es falso. Vamos con la siguiente. Muy bien, Edwin y Alex. Dice, el texto siguiente corresponde a escritura creativa, escritura descriptiva o escritura narrativa. ¿Cuál de las tres será? Listo, Edwin dice que narrativa. Vamos a ver qué dice Alex. Es como quien quiere ser millonario. Última palabra. Alex dice creativa. Bueno, vamos a ver
¿Quién de los dos tiene la razón? Vamos a darle en narrativa porque él dijo primero y sabremos quién tiene la razón. En este caso, Edwin acertó, era narrativa. Parece que la creativa se refiere al estilo en cómo se usan las palabras. El contenido de este texto era narrativo que está contando una historia, en este caso de origen mitológico. Ahora, el siguiente texto corresponde creativa, descriptiva, expositiva o narrativa. Analicen muy bien los detalles. Listo, muy bien. Edwin dice que es positiva. Vamos a ver qué dice nuestra compañera. Llevamos en la pregunta 4. Listo, es positiva. Vamos a ver qué piensa Alex. Así mismo invitamos, los llamamos a ver. Así mismo invitamos a Dana, si nos está acompañando, que participe. Listo, concuerdan. Vamos a ver, enviar. Era creativa. Bueno, vamos a examinarla a ver si era creativa. Listo. Vamos con la 5. La siguiente escritura corresponde a una escritura expositiva. ¿Es falso o verdadero? Recuerden la clave del expositivo. Él dice verdadero. Vamos a ver qué dice Alex. Positiva. Listo, o sea que verdadero. Verdadero, vamos a enviar. Excelente, muy bien. Recuerde que la clave del expositivo es que tiene datos objetivos y reales. Ahora, el siguiente texto corresponde a una escritura de qué? Expositiva, narrativa o descriptiva. Este José tenía mucha familia. Listo, Alex dice que descriptiva. Vamos a ver. Vamos a ver qué dice Edwin. Edwin dice que narrativa. Vamos a mirar, a ver. Vamos a darle a la opción que dijo Alex porque respondió primero y miramos a ver si Edwin tiene razón o Alex. Alex tenía razón, es descriptiva, porque no nos está contando una historia, sino nos está describiendo cómo es la familia de este señor. El siguiente texto corresponde a, pero el elefante seguía con su ilusión. Entonces sería creativo, narrativo, descriptivo o expositivo. Recuerden que podemos fácilmente descartar. Listo, Edwin dice que creativa. Vamos a ver qué dice nuestra compañera. Ali dice narrativa. Vamos a ver quién de los dos tiene la razón. Esta vez Edwin acertó con la escritura creativa. ¿Por qué era creativa? Por la forma en cómo estaba contando la historia. Mire, sigue el mismo texto. Vamos a ver si es un error del Genially o el texto es diferente. Última pregunta. Última pregunta esta noche.
Alex es creativa. Saber. Él dice que es la C. Entonces, ambos están en creativa. Vamos a ver. Es como dudoso, eso es normal. Bueno, vamos a comprobarlo. Creativo, sí. No, el mismo estilo. Muy bien. Recuerden que es la importancia de la escritura en este espacio. Espero que haya sido provechoso. Quiero leerles como para podernos despedir esta noche, leerles en el chat qué han aprendido, qué les pareció este espacio, eh, qué alcanzaron qué han comprendido sobre la importancia de la escritura. Quiero escuchar su último mensaje para podernos despedir sobre qué han aprendido en este espacio sobre la escritura. Recuerden que pueden abrir sus audios, que pueden Ah, bueno, hacerlo también a bueno. través del chat. Qué bueno que nos hace la claridad, perfecto. Han estado como muy tímidos en esta sesión. Dice Edwin, en este corto tiempo se ha aprendido mucho. Gracias, Edwin, por participar y estar activo desde ayer. Hay que resaltarle eso. Y lo mismo a Alex. Muchas gracias. Recuerden que estos espacios precisamente son de formación, de aprendizaje, que les van a ser muy, muy útiles a ustedes durante su proceso y formándose como profesionales en la manera en que redactan, que se expresan. Entonces, pues agradecerles por su participación, al profe Daniel también, muchísimas gracias. Recordarles, por favor, que diligencien su asistencia. Mañana nuevamente tendremos la tercera sesión a las 6 de la tarde. A sus correos se les ha compartido el enlace para que se puedan ingresar. Y quiero también invitarlos, por favor, a que en un momento enciendan sus cámaras. Vamos a tomar una evidencia de esta participación. Entonces, yo también estoy encendiendo la mía para que nos reconozcan de igual manera. Karen, también te invito, por favor, si puedes abrir la cámara, nuestra monitora que también ha estado muy pendiente por el chat. Y los estudiantes que puedan, les agradecemos muchísimo también. Gracias, Karen. Edwin, Dana y Alex. Dice Alex, me disculpo, mi cámara no funciona bien, gracias. Entonces vamos a tomar la evidencia con quienes están a la cuenta de 3. Gracias, Dana. Muy amable. 1, 2 y 3. Listo, muchísimas gracias. Muy amables. Le doy la palabra, profe Daniel. Muy amable. Listo, muchas gracias a todos ustedes. Lamentamos el inconveniente al inicio de la sesión. Eh, Nos esperamos mañana. Esperamos que nada extraordinario ocurra y contamos con ustedes. Inviten a sus compañeros y los esperamos. Muchas gracias a todos por estar. Gracias a usted también, profe. Que pasen muy buena noche.